Seguimos en el living, es momento de hacer la columna de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, hoy con dos invitadas, la doctora Valentina Ollero y Marianela Méndez, para hablar de la salud cardiovascular de las mujeres que se estuvo conmemorando este 9 de marzo, esos días que se ponen en la agenda para concientizar y que también debe tener un porqué que ya me lo van a explicar. ¿Cómo están? Bienvenidas. Buenas tardes, muchas gracias. Un placer recibirlas. Igualmente. Bueno, ¿por qué este 9 de marzo? ¿Por qué se elige ese día en el calendario? Sí, o sea, se eligió ese 9 de marzo porque el 9 de marzo de 1908 tuvimos el privilegio de que se recibe, o sea, que pasa por la Facultad nuestra de Medicina y se recibe la primera mujer médica, que fue la doctora Paulina Luisi, una feminista, luchadora por los derechos de la mujer, primero como maestra y después como médica. Claro. Y entonces, como dicen, vamos a homenajearla y por eso quedó el 9 de marzo como el día de concientización de la salud cardiovascular de la mujer. Y si será importante, ¿no?, poner este tema sobre la mesa. Los números no son muy alentadores para las mujeres, pero sí es importante, más allá de los números que tenemos, hablar de estos temas, y justamente este día es la excusa para esto. Estos espacios sirven para eso. ¿Cómo estamos en el Uruguay en este sentido? Bueno, primero, lo más importante es que este año dijimos, bueno, vamos a poner el lema Acción por tu corazón, ¿no? Que quiere decir un poco esto, empezar a tomar las riendas del asunto, ¿no? Pensando en esto que ahora vamos a hablar de cómo están esos números en Uruguay. Y después pensamos, bueno, también un poco esto, escucharnos, ¿no? Escuchar nuestro corazón y no esperar que llegue una señal, ¿tá? Un poco romantizando la cuestión, pero también en el sentido de vernos a nosotras, mujeres, también como personas probables de que nos puedan suceder enfermedades cardiovasculares, ¿no? Porque muchas veces no lo tenemos tan presente, no asociamos tanto a la mujer con la enfermedad cardiovascular. Entonces, para empezar a tomar esas acciones es que dijimos, bueno, empecemos a ver qué es lo que podemos hacer. Y a veces en el rol también que caemos muchas veces como de cuidadoras, más allá de esto que hablábamos, ¿no?, recién del feminismo y del cambio un poco de roles, y para que no me reten los hombres, yo sé que hay muchos hombres que están apostando también un poco a esto, a integrarse más en el rol de cuidadores o de padres o de lo que sea, pero caemos un poco siempre en esto las mujeres también, ¿no? Y también pasa que tenemos más de un rol, ¿no? También, porque no solo el de cuidadora, capaz también el de profesional, el de que queremos realizar otras actividades. Entonces, en esta vida que nos lleva como muy rápido, pocas veces tomamos conciencia de eso, de nosotras mismas, ¿no? Y de hacernos un tiempo para de repente hacer cosas que nos gustan o cosas que nos hacen bien también, ¿no? Ese lo puedo todo que es tan importante, bueno, a veces lo puedo todo significa escuchar al otro, mirar al otro, observar cambios en el comportamiento del otro y no mirarme a mí. Exacto. ¿Cuán atentos tenemos que estar a las cosas que nos pasan en el cuerpo y cuáles son esas señales? Claro, o sea, los factores de riesgo son para los hombres y para las mujeres, pero en las mujeres como que hay una carga en la hipertensión, es peor que la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el fumar, el estrés en las mujeres, la falta de sueño, de poder dormir bien. Entonces son factores que nos implican más a la mujer. Aparte de esos factores de riesgo que tienen más impacto en nosotras, todavía tenemos la exclusividad de tener factores de riesgo propios, como la menarquia, antes de los precoz, antes de los 11 años, la menarquia tardía también, después de los 17 años, todos los factores, la hipertensión gestacional en el embarazo, la diabetes en el embarazo. Uno piensa que embarazado, tuve hipertensión, tuve diabetes y después se termina, ¿no? Todo eso se le agrega al género, digamos. Es ese exclusivo de la mujer, o sea, la parte de, bueno, obviamente, ni hablar los anticonceptivos, la parte de terapia, sustitución hormonal, la parte psicológica, toda la parte del estrés que vive la mujer, como de repente como jefa de familia, ¿no? Siempre nos postergamos. Primero voy a llevar los nenes, esto, lo otro, sacar la hora para el pediatra, llevarlos a la escuela, la viandita. Hay tantas cosas, entonces nosotros consultamos más tardíamente. Por ejemplo, no le damos mucha importancia a la menopausia. Y la menopausia, o sea, envejecer es una cosa,
y envejecer en salud es otra. Y la menopausia uno piensa, bueno, debe ser cuando empezamos con los calores, esa sudoración, pero no es así. La menopausia empieza más precozmente, a los 30, 40 años ya empezamos en una declinación hormonal de las hormonas buenas, diríamos, de los estrógenos, y empieza a bajar y empieza todo un proceso, ¿cómo decir?, inflamatorio, oxidativo, que nos perjudica y nos envejece. Y nosotros ahí el colesterol aumenta, la hipertensión aumenta, la grasa abdominal aumenta, que no sacamos el factor de riesgo porque no lipoaspiremos. Vamos a sacar un poquito con claro. No, o sea, digo, y todos esos factores es como que nos van impactando más y tenemos que escuchar al cuerpo. O sea, que creo que es muy importante cuidarnos y decir, bueno, tenemos que concientizarnos. Sí, la predisposición a escucharlo también, ¿no? ¿Y cuáles son esas señales? ¿A qué tengo que estar alerta? Hay cuestiones que no puedo además evitar, ¿no? Que a mi cuerpo le van a suceder, el paso del tiempo y demás. Pero hay otras en las que sí me puedo colaborar, ¿no? Como el estilo de vida. Exacto. Bueno, capaz que eso, ¿no? Hacernos un tiempo, como decíamos hoy, para nosotras. Primero para ir a los controles como tenemos que hacer para poder saber también cómo está nuestra presión arterial, nuestro colesterol, nuestra glicemia, que son factores de riesgo, como decía recién Marianela, que son comunes a hombres y a mujeres también. Y después, todos esos otros que nombraba Marianela, que no los vamos a poder cambiar porque forman parte de lo que somos como mujer, ¿no? Como sexo femenino, tenemos esos cambios hormonales que hacen que tengamos esa proinflamación que nos lleva a tener más factores de riesgo, ¿no? Pero más allá de eso, podemos cuidarnos en la alimentación, tratar de elegir dentro de lo que podemos, como decimos nosotros siempre, porque no todos podemos lo mismo, pero dentro de lo que podemos, lo más sano posible, evitando lo que son los excesos de sal, azúcar, grasas, tratando de hacernos algún tiempo de hacer ejercicio, que también, como decimos siempre, no es tener que ir a un gimnasio, capaz que simplemente agregando pequeñas acciones en el día, de bajarme antes del ómnibus y caminar un poquito, de usar las escaleras en vez del ascensor, de hacer pausas en el trabajo, de repente los que estamos mucho tiempo sentados, cada tanto tiempo hacer algún poco de movimiento, no llamar por teléfono, ir hasta la otra oficina, no sé, hay muchas pequeñas cositas que podemos ir haciendo para sumar, ¿no? Ayudar al cuerpo. Claro, porque a veces parecen pocas cosas, pero terminan siendo grandes factores protectores. Y me imagino que además una trae a la otra, ¿no? Cuando me siento mejor porque veo que tengo más energía y me animo a bajarme antes del ómnibus y no mandar un correo ni llamar, sino que ir hasta el escritorio de mi compañero, es como que todo empieza a contagiarse. Mi cuerpo se empieza a sentir mejor. Cuerpo y espíritu y la cabeza también. Sí, sí, obvio, eso es fundamental. Es como las horas del sueño. El dormir bien, cuando uno duerme bien, descansa y llega al sueño profundo, al otro día ve las cosas diferentes. De repente es lo mismo que el día anterior, pero nos levantamos con más dinamismo y eso contagia. Cuando uno está medio mal, le dice, dormiste poco, ¿no? Sí, estás mal, dormiste mal, Bueno, ¿no? también en esto, hablando de factores protectores, el evitar el alcohol, el tabaco también. El tabaco en la mujer es como doble, ¿no? Porque tenemos el daño del tabaco sumado al daño del hormonal, que muchas veces hay muchas mujeres que toman anticonceptivos orales y no deberían estar fumando, por ejemplo, ¿no? Se juntan los factores. ¿Y te avisa eso el médico? Y bueno, sí, deberíamos, pero muchas veces hay que tener en cuenta esto, que cuando vamos a la consulta podamos decirlo también. Si el médico no lo pregunta, poderlo decir, mire que yo fumo, ¿no? Porque el cigarro, y ahora que hablamos de cigarro también, cigarro y vapeo también, ¿no? Claro, el vapeo que es un nuevo factor, ¿no? Que muchas veces no se considera como factor, incluso a veces puede llegar a ser confuso. No, es también un factor de riesgo porque estamos consumiendo nicotina. Cigarro Chicas, y mujer es una combinación espantosa. Letal. Marchamos mal las que fuman con respecto a las no fumadores o las que fuman mujer o hombre. O sea, el impacto inclusive en prevención secundaria en el lo fumador ven. va a ser siempre más, pero en la fumadora mujer aún más. Es aún más. Y además, desgraciadamente, si uno les dice como cardiólogo, tenés que dejar de fumar, el hombre acata más. ¿Ah, sí? La mujer le cuesta más. A mí me da la sensación que la mujer fuma menos. Y capaz que a la que fuma le cuesta un poco más. Le cuesta más porque, no sé, como que a veces tiene el estrés y toda la carga, sobre todo cuando de repente es jefa de familia, ¿no? Que eso, claro. o tiene cargos de jerarquía, de mucha gente a su cargo.
eso es muy importante, que a veces nos vemos con la mujer tiene que llegar. No es lo mismo, a veces no vemos que sea la misma oportunidad mujer o hombre en cargos de jerarquía, por ejemplo. Yo tengo que demostrar que valgo. Es interesantísimo todo este abordaje que están haciendo, porque uno tendería a pensar que cuando habla de salud cardiovascular, bueno, no chatarra, hacer deporte, pero hay un montón de cosas que están poniendo sobre la mesa que tienen que ver con la salud mental, que tienen que ver con los problemas de género, o sea, esto es transversal. Y esos cambios a veces tienen que ver con la manera en que vemos la vida o cómo nos proponemos cambiar, pero también tiene que ver con la sociedad toda. ¿Cómo hago para, bueno, decirle a mi jefe que estoy asumiendo un montón de roles que no me corresponden y eso le puede hacer mal a mi salud? ¿Cómo me van a ver si yo hago esto? ¿Cómo hago para decirle a mi pareja que necesito que el equipo sea de a dos y asumamos las tareas en conjunto? Porque eso puede tener problemas en mi salud, ¿no? Ya ahí puede aparecer, sos una histérica, ¿no? Bueno, eso entonces es como que uno dice, wow, pucha, pensé que era como más sencillo el checklist para sentirme mejor o para cuidarme y es mucho más complejo y profundo. Bueno, en eso iba cuando yo decía hoy lo de los roles, ¿no? Que si bien estamos cambiando mucho como sociedad, yo creo que todavía falta, ¿no? Entonces hay muchas cosas que han mejorado, pero hay otras que tenemos que mejorar y que creo que dependen también de nosotras. Decir, bueno, yo necesito esto para mí, necesito este tiempo, necesito este espacio, necesito para poder cuidarnos también nosotras, ¿no? Sí, y el tema de la salud mental en este país, que todavía tenemos un debe enorme, ¿no? En el mundo entero, pero es complejo. ¿Ustedes les pasan la consulta que derivan a psiquiatra, a psicólogo? Psicólogo, sí. Y el apoyo de salud mental es fundamental. En la parte de la patología cardiovascular, primero que la mujer tiene que ser escuchada. Ya cuando la mujer va a hablar con el cardiólogo, con medicina, con quien vaya, ya de repente minimiza sus dolores. En cambio, el hombre es más práctico. A veces la mujer lo necesita para seguir, minimizarlo para seguir. Ahí está, como que, bueno, primero tengo que hacer las cosas y después estoy yo. Y cuando va al médico a relatarnos, le dice, estoy con un dolor en el pecho horrible. No, tengo un dolor en el hombro, tengo una molestia. Bueno, capaz que dormí mal, o hice algún esfuerzo. Se excusa. No solo que se excusa, sino que a veces se confunden un poco los síntomas también. En la mujer la presentación de los infartos no es exactamente la del libro, digamos. Muchas veces son dolores más como el gástrico, digo yo, porque son como más como en la boca del estómago, o un dolor en el hombro, o eso que decía Marianela, como cansancio, me siento cansada. No son como tan específicos. Y muchas veces ese tipo de presentación se puede dar también en el hombre, pero se da mucho más en la mujer. Claro. Entonces también a veces, por eso, más allá de que la mujer se retrasa la consulta muchas veces porque se deja para atrás, digamos, de alguna manera, también cuando se llega a la consulta se demora un poco más en el diagnóstico por esta presentación, ¿no? Que lo hace más silencioso, ¿no? Todo eso que ustedes decían. La mujer siempre llega tarde. Bueno, estamos entonces, subdiagnosticadas, estamos subtratadas. Uno ve que el hombre se lleva toda la medicación que tiene para el corazón y la mujer de repente se lleva un ansiolítico porque está nerviosa. Es brutal las cifras que ustedes me acercaron para hacer esta nota. Por ejemplo, seguro muchas de nosotras que estemos mirando, y también los varones, ni que hablar, desconocemos que es la principal causa de muerte en el sexo femenino, las enfermedades cardiovasculares. Pero después hay cifras como, por ejemplo, que 4 de cada 10 mujeres entre 25 y 64 años, o sea, mujeres jóvenes, tienen 3 o más factores de riesgo. Menos del 20% de las mujeres de América Latina identifica estas enfermedades cardiovasculares como su principal problema de salud y podría seguir, vaya si es necesario esta instancia, vaya si es necesario conversarlo más allá del 9 de marzo. Y me pareció realmente muy interesante el abordaje que hicieron porque creemos que sabemos y todos escuchamos campañas, cómo evitar tener problemas cardiovasculares, pero todo esto es mucho más profundo y necesita el compromiso de toda la sociedad. Sin duda. ¿Cómo las encontramos, chicas, en las redes sociales para tener más información? Bueno, tenemos cardiosalud.ui, que ahí también pueden encontrar que nosotros hicimos ahora a principio de año una campaña de infarto y hay unos videitos que son uno testimonial y otro de actriz, pero son de mujeres también, porque quisimos darle también el lugar que merece, por esto que vos decías de los números, que es la primera causa de mortalidad de la enfermedad cardiovascular, y dentro de ellas la segunda es el infarto. Perfecto. En las mujeres. Entonces, bueno, a cuidarnos, a hacernos el tiempo para nosotras, a tomar acción, a escuchar nuestro corazón. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Muchas Valentina y gracias por Marianela, la las dos. invitación. Ha sido un placer. Excelente.